y el afecto que nos dispensamos mutuamente. Muchas gracias realmente. Muchas gracias realmente de corazón. Saben que yo voy a hacer, como siempre, voy a hacer lo que tenga que hacer para lograr que nuestro pueblo, nuestra sociedad, pueda organizarse en un proyecto de país que vuelva a recuperar la ilusión, la fuerza y la alegría de nuestra gente. Éramos un pueblo alegre. Los recuerdo aquel 9 de diciembre del 2015 en la Plaza de Mayo y éramos alegres. Volvamos a recuperar esa alegría que tuvimos alguna vez, la alegría de que el sueldo alcanzaba, la alegría de ir al trabajo, la alegría de saber que había futuro. Esa alegría nos la merecemos los argentinos y las argentinas. Muchísimas gracias. Wow, venimos de un fin de semana intensísimo en la política argentina, después de la reaparición de Cristina Kirchner el viernes, del acto del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, el Congreso el sábado, las declaraciones de Alberto Fernández el domingo. ¿Por qué hay un adelantamiento tan importante a la hora de discutir candidaturas o especular escenarios electorales? Cosa que para nosotros es un tanto, lo decíamos días atrás, temerario, porque solemos ver ejemplos en otros países donde con tanto adelantamiento no está el escenario marcado electoral y después terminan habiendo sorpresas, incluso candidatos que hoy no están en el horizonte, que no se ven, que terminan después haciendo buenas performances y hasta casi ganando las elecciones. Ejemplos, bueno, Colombia fue uno de ellos, uno de los últimos. El mismo caso de Chile, Boric, un año antes, muy pocos creían que podía ser el presidente de ese país. ¿Pasará lo mismo en la Argentina? ¿Habrá un candidato tapado? Ese candidato es Milei, que el fin de semana también tuvo un acto muy importante en San Juan, multitudinario. ¿Qué le suele pasar eso a Milei, ¿no? En dónde va, tiene un acompañamiento también muy trascendente, que aquellos que tienen una larga trayectoria en analizar política vinculan a episodios similares a los que le pasa hoy a Milei con la gente, a lo que le sucedía, por ejemplo, al expresidente Carlos Menem, cuando era candidato allá por el año 88 en la interna con Cafiero, y después cuando ganó esa interna y fue el candidato del peronismo en el 89, se lo veía de esa manera, ¿no? Concitando a mucha gente que por su propia voluntad iba a escucharlo, a verlo e incluso a querer tocarlo. Un poco de eso le está pasando a Javier Milei. Por eso hay que, me parece, tener mucho cuidado con ya dar certezas en términos de quién va a ser candidato, quién no va a ser candidato, quién va a ganar las elecciones el año próximo. Repito, porque todavía el escenario no está. Es verdad que Cristina da una pista el viernes cuando dice yo voy a hacer todo lo que tenga que hacer para recuperar lo que ella llama la alegría, esa alegría que vincula con los 12 años y medio del kirchnerismo en el poder, alegría que separa de lo que es hoy su gobierno, el gobierno de Alberto Fernández, del cual Cristina es vicepresidente y además tiene una importante presencia dentro del gabinete con actores de la política que son parte de su esquema, ¿no? Más allá de que ha tratado de ir separándose de los episodios, entendiendo que la gestión de Alberto Fernández, bueno, no ha estado a la altura de lo que ella pensaba que podía llegar a estar. Por eso rescata Massa. Lo decíamos la semana pasada. Massa mira el horizonte con el ejemplo Lavagna del 2003. Ya dimos la teoría de por qué creemos que Massa puede tener aspiraciones en el 2023 a partir de repetir episodios similares a lo que fue Lavagna del 2003, es decir, hace 20 años atrás, cuando los argentinos veían importante que continúe Lavagna en función de la recuperación que la economía empezaba a vislumbrar en aquellos años. Hoy Massa está muy activo en ese camino, es el único del gobierno que hace anuncios concretos en materia económica. Le falta obviamente empezar a bajar la inflación. Si logra eso, me parece que Massa claramente está en carrera presidencial. Pero todo esto sucede. ¿Por qué? Bueno, sucede porque el gobierno de Alberto Fernández hoy para muchos, te diría para la gran mayoría de los argentinos, es un gobierno que finaliza sí o sí el año que viene. Nada se estaría de todo ello discutiendo con tanta antelación si Alberto Fernández fuera la figura decantada a la reelección dentro del oficialismo. Por eso empiezan todas estas discusiones en el gobierno y también en la oposición, porque la gran interna de la oposición está vinculada a eso. Está vinculada a que ven con altas chances de poder regresar al poder en el año 2023. Cuando digo que Cristina, digamos, avanza en decir, bueno, voy a ser parte y voy a hacer lo que tenga que hacer, me parece que se pone también ella misma un corset. Va a ser difícil para Cristina poder escindirse, primero de la experiencia de Alberto Fernández y en función de la experiencia de Alberto Fernández,
poder tejer una estrategia similar el año próximo. ¿Qué sería una estrategia similar? Bueno, que Cristina se parase y diga, mi candidato a presidente es tal o cual dirigente o dirigente política. Esto me parece que para Cristina va a ser difícil. Por eso yo estoy cada vez más convencido que caminamos hacia lo que podría ser la batalla final en la Argentina. Por un lado Cristina, por el otro lado Macri, con una enorme diferencia en uno y en el otro lado. A Cristina, dentro del Frente de Todos o del peronismo, no se animan a desafiarla. La critican en privado, dicen que ya no es la misma Cristina, que ya no cosecha las mismas adhesiones que antes, pero nadie se anima a pulsear si eso es efectivamente así en las urnas. No está pasando exactamente lo mismo con Macri. Macri sí tiene más desafíos internos. Lo desafía Larreta, lo desafía la propia Patricia Bullrich, que dice yo voy a ser candidata igual, y también lo desafían los radicales dentro de la coalición de Juntos por el Cambio. Por eso no son las mismas circunstancias, aunque no descartaríamos bajo ningún concepto que el año próximo nos estemos encontrando con un escenario donde por un lado esté Cristina y por el otro lado esté Macri. Memorias del futuro, de una Argentina que se empecina en repetir errores del pasado y que no da plataformas para la creación de nuevos esquemas, nuevos escenarios e incluso nuevas figuras políticas. Por lo pronto, la reaparición de Cristina dejó muy claro que los intendentes del Gran Buenos Aires, más allá de lo que digan, más allá de lo que expresen, más allá de su voluntad, van a terminar acompañando lo que Cristina Fernández de Kirchner diga, porque es la única manera por ahora que tienen de asegurar sus territorios. Nos encontramos en cualquier momento, ¿les parece? Chao.